Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy Rocío Pérez. Les quiero agradecer por haberse inscrito al reto Enchula tu CV y felicitar a Rogerio, a Ricardo y a Gilda que sí terminaron el reto completo, así que esta sesión breve va a ser para dar algunas recomendaciones sobre lo que puedo ver en las versiones finales de su CV. Y bueno, idealmente para que puedan aplicarlo si es que están en procesos de búsqueda activa, y recuerden que al final de la sesión vamos a tener un sorteo para ver quién tiene una sesión gratuita para que podamos, ya sea que quieran conversar más a detalle de su CV o también conversar sobre cuál es ese momento actual que están pasando en su carrera y cuáles son los retos a los que están enfrentando. Voy a estar encantada de conversar con la persona que sea ganadora de este sorteo. Y bueno, vamos a comenzar. Tengo los 3 CVs en mi pantalla, voy a ir tomando uno por uno y voy a dar algunas recomendaciones. Que recuerden que son recomendaciones. Mi consejo para ustedes es que en este proceso de búsqueda de empleo, de actualizar su CV, es muy importante que observen, primero felicidades por meterse a este curso que tiene pues aprendizajes que he tenido con mis coaches one-on-one, y también constantemente me estoy preparando, viendo qué es lo que es útil, así que es información que todo el tiempo se está actualizando. Y pues ustedes tienen estrategias o tuvieron herramientas que han funcionado a muchas personas. Más allá de eso, sigan observando, sigan buscando información de asesores de carrera, de reclutadores, que les ayuden a entender cómo es que las empresas esperan ver la información que ustedes están entregando. También quiero contarles que estamos en un momento muy importante e interesante, creo yo, en el proceso de búsqueda de trabajo y de cómo se tienen que mover los mercados. Estoy muy contenta de poder ver que por fin hoy la tecnología está alcanzando a los procesos de recursos humanos, de reclutamiento. Sin embargo, esto también significa que estamos metidos en mucho caos. Es bueno si lo vemos con una mentalidad de avance positiva. Cuando hay caos, quiere decir que el status quo se está moviendo y entonces hay que observar qué es lo que está cambiando. También se van a encontrar con muchas frustraciones porque hay empresas que se resisten a modificar procesos arcaicos de reclutamiento, se empeñan en buscar ideales no existentes en los profesionales, ponen estándares poco alcanzables a cambio de salarios y de posiciones que francamente no son interesantes o que no son equiparables a toda la cantidad de habilidades que ellos están solicitando. Entonces, la realidad es que aquí toca también hacer un trabajo desde nuestro lado, desde el lado del candidato, para entender dónde realmente queremos trabajar, ¿no? Entonces, en este proceso de búsqueda de empleo o quizá de redefinición de tu carrera porque sigues trabajando en la empresa y estás buscando nuevas opciones, toca primero entender cuál es tu visión de lo que quieres, después conectarlo con lo que el mercado está ofreciendo. Y te quiero contar que el poder de negociar siempre ha estado en tus manos. Algo que nos hacemos constantemente en la búsqueda de empleo es que creemos que tenemos que forzarnos a caber en las vacantes que nos presentan, y se nos olvida que también de este lado podemos negociar porque tenemos mucho que ofrecer. Entonces, más allá de lo que hay en tu CV, te invito a que te sientas con la seguridad de que todos estos años de experiencia que tú tienes no son en vano, que si no estás encontrando oportunidades evidentes es porque estamos metidos en un caos donde a veces las empresas no saben qué están buscando, pero la buena noticia es que sí hay oportunidades allá afuera. Entonces, este es un análisis mucho más grande. Me va a encantar verte en otras sesiones. Constantemente estoy haciendo sesiones gratuitas, así que si estás interesado o interesada en seguir formándote, te invito a que estés pendiente de lo que está ocurriendo en la comunidad, que estés pendiente de las sesiones gratuitas y de los cursos que voy liberando para que sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Entonces, vamos a comenzar con la revisión. Tengo aquí los 3 CVs.
de Ricardo, Rogerio y Gilma, les censuré alguna información porque si bien estoy diciendo sus nombres, es importante que cuando ustedes participen en este tipo de actividades, censuren su información personal. También hay que estar pendientes todo el tiempo de que esta es información que puede caer en manos de muchas personas y desafortunadamente hay demasiados intentos de fraude a través de la gente que está buscando trabajo. Eso es algo que me duele en el corazón porque no puedo pensar como alguien que está viendo tu esfuerzo por encontrar nuevas oportunidades, aproveche este espacio para intentar hacer algún fraude, ya sea con tus datos personales o aprovecharse de la información que está ahí. Ahora sí comenzamos. Vamos a comenzar con el CV de Rogerio y aquí está la información donde de entrada vamos a ver que tiene una estructura de 3 páginas, ¿no? Tiene una extensión de 3 páginas donde no es que el número de páginas sea un deal breaker, o sea, sea un problema como tal, pero idealmente para roles de negocios con mucha experiencia, 2 páginas deberían ser suficientes para que logremos condensar. Eso quiere decir que probablemente tenemos de entrada oportunidades de poder condensar esta historia, de encontrar ideas o logros que son similares entre sí, que hay que ir agrupando, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver. Empezamos bien con el nombre, o sea, tomaste el formato que dimos al final, es tu nombre, tu apellido, las 3 palabras clave: innovación, emprendimiento y transformación organizacional. Eso está muy claro. Y bueno, tus datos personales, tu correo, teléfono, el LinkedIn y esta parte de que estás ubicado en Ciudad de México y que estás buscando roles híbridos o remotos. Esta parte aquí, este apellido o esta frasecita que le puse aquí de roles híbridos o remotos puede ir variando dependiendo de cómo vayas encontrando en las vacantes que lo mencionan, ¿no? Por ejemplo, para gente que tiene permiso de trabajar quizá en otros países, podrías poner que estás ubicado en Ciudad de México con permiso para trabajar en Estados Unidos, en Europa. Entonces, este espacio es el que tú ocupas como para poner esas características que estás buscando. En esta parte de roles híbridos o remotos es solo si es de verdad un requisito indispensable y tú no estás dispuesto a tener un empleo de full time presencial, ¿ok? Entonces, se queda solo si está de acuerdo a lo que tú estás buscando. Y luego dice, profesional de la innovación con más de 10 años de experiencia en metodologías ágiles y procesos de innovación. He liderado equipos multidisciplinarios en proyectos que redujeron el tiempo de lanzamiento al mercado y optimizaron la gestión de experimentos de negocio, enfocado en aplicar la teoría y la práctica de la innovación para generar impacto tangible en empresas. Busco colaborar con organizaciones que integren innovación como un motor de crecimiento, desarrollando capacidades internas y fomentando la agilidad. Aquí, Rogerio, lo que veo es que hay muchas veces la palabra innovación y no necesariamente está quedando claro innovación aplicada quizá a alguna industria en específico o en tu caso que probablemente tratas con muchas industrias diferentes, alguna etapa de crecimiento en específico. La idea es que si tú estás especializado en un tipo de organización, un tipo de industria, aquí es donde nos cuentas. Y, por ejemplo, por no ponerlo, queda como muy, muy general, ¿no? Hablamos de innovación, o sea, la palabra innovación está como 3 o 4 veces y entonces se queda en el marco de ser una frase o un párrafo demasiado general que después de leerlo no necesariamente me está contando qué es esa ejecución dentro de innovación que tú haces, ¿no? O sea, hablas de metodologías y prácticas, pero a lo mejor hay algo que sea destacable de lo que a ti te gusta hacer, dependiendo del tipo de empresas o proyectos o etapa en la que sobre todo en emprendimiento, la etapa a veces es un buen indicador de en qué proyectos te estás involucrando. La región también podría ser, a lo mejor estás involucrado en proyectos enfocados en la TAM o en proyectos solo globales. Eso también, aquí es como el anuncio principal que la gente ve, donde recuerden que contestamos quién eres,
qué haces y qué buscas. Y en el quién eres es tu experiencia, ¿no? Y entonces, profesional de la innovación, a lo mejor, como dice, metodologías ágiles y procesos de innovación, quisiera ver, que seguramente está aquí, que tienes una formación en en química, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo combinas estos estudios que están aquí? ¿Cómo me los contarías de manera breve aquí? O sea, como un profesor basado en emprendimiento científico o con una formación científica o tecnológica aplicada a la innovación. Entonces, en el quién eres es quién eres hoy, y cuéntanos un poquito de cuál es esta formación que te trajo al día de hoy. Y probablemente estos párrafos de enfocado en aplicar la teoría y la práctica de la innovación para generar impacto tangible en empresas es un poco lo mismo de esta frase. Y entonces ahí es donde tienes esta oportunidad de redactarnos cuál es este estudio previo que tienes, ¿no? O sea, cómo conjugas tus estudios en química, pero los de comunicación y otros que vi por ahí. Y cuando hacemos este tipo usamos este tipo de palabras, las palabras como generar un impacto tangible en la empresa, mi pregunta siempre es, ¿a qué te refieres? Siempre pregúntense, ¿a qué me refiero con un impacto tangible? Y probablemente ese impacto tangible se refiere a incremento de costos, incremento de ingresos, ahorro de costos, ahorro de tiempo, encontrar el product market fit. Entonces, cuando usen este tipo de palabras que son demasiado genéricas, pregúntense, ¿a qué me refiero? En inglés sería el so what, ¿y eso qué? O sea, ¿qué significa? Y con ese qué significa vas a hacer una lista de las cosas que significa, y ahí es donde vas a encontrar palabras más específicas que nos ayuden a tener un párrafo con mayor información, ¿ok? Que no sea tan genérico. En habilidades clave que está innovación ágil, gestión de procesos de innovación, Lean Startup, creación de modelos de innovación, liderazgo de equipos multidisciplinarios. Quizá aquí mi recomendación es, como todo está enfocado en innovación, me gustaría también desmenuzar innovación ágil, ¿no? Porque a lo mejor sería en habilidades de gestión de la innovación, por ejemplo, ¿qué entra ahí? ¿Qué metodologías, qué procesos entran en gestión de la innovación? Por ejemplo, pienso que Lean Startup podría estar ahí, ¿no? Metida de alguna manera. ¿Cómo innovación ágil se distingue de gestión de procesos de innovación? ¿A qué te refieres? Me da la impresión de que si yo no soy experta, y esto es también en tenerlo bien presente, los reclutadores no necesariamente son expertos en tu área. Les tienes que ir guiando para entender qué es lo que están leyendo. O sea, evidentemente el reclutador tiene que hacer su trabajo de investigación cuando está reclutando para una vacante, pero también el mismo proceso de reclutamiento nos enseña a nosotros sobre las industrias, nos enseña a nosotros sobre los puestos. Entonces, si yo no tengo tanta experiencia y leo esto, siento que estoy leyendo lo mismo. A lo mejor tú me vas a decir, no, innovación ágil es muy distinto a la gestión de procesos de innovación. Mi pregunta es, ¿en qué? ¿Ok? ¿A qué te refieres? ¿Usas herramientas diferentes? ¿Hay una manera más explícita de decir a qué te refieres? O a lo mejor probablemente tus habilidades clave se ve como categorías, ¿no? Gestión de la innovación, y entonces 2 puntos, y ahí qué metodologías o qué conocimientos van. En liderazgo de equipos multidisciplinarios, 2 puntos, y a lo mejor también utilizas otras metodologías o herramientas que te han sido útiles. Entonces, también, cuando no tenemos tanta claridad en esto, la respuesta está en el tipo de vacantes a las que estamos aplicando. Lo que yo haría sería ir a buscar mis 3 vacantes ideales, al menos 3, para que me den una comparativa de empresas o lugares donde me gustaría aplicar. Y aquí, cuando estás creando tu puesto, no necesariamente tienen que ser vacantes activas. A lo mejor llegó a tus manos una vacante a la que no aplicaste, pero que es reciente y que sería tu sueño de trabajo. Entonces, tomaría esa descripción para entender qué palabras hacen falta en mi CV. Si no estoy activamente buscando empleo y estoy trabajando mi perfil para dar un salto, digamos, en una búsqueda un poco más soft mientras sigo empleado, ¿qué es lo que puedo hacer?
puedo buscar personas en LinkedIn o en LinkedIn, como le quieran pronunciar, que estén trabajando en lo que a ti te interesa, que tengan el puesto que sería tu puesto ideal, y tienes que ir a descubrir de qué hablan, qué es lo que dicen que hacen. A veces los reportes, y también esto es muy bueno, los reportes de las empresas a las que nos interesa aplicar o los puestos nos dan información de qué miden, qué metodologías utilizan. Y esas se convierten en las palabras clave. Entonces, si hoy no tenemos tanta claridad en cuáles son mis palabras clave, porque es innovación, o sea, que innovación es una palabra que engloba muchas cosas, para poder desmenuzarla, me voy a ir a investigar. Me voy a ir a investigar qué dicen las vacantes, me voy a ir a investigar qué dicen las personas que ya tienen este rol, que dicen las descripciones de puesto que ya tienen este rol. Y aquí es donde el networking también juega un papel bien importante, porque estoy segura que en tu red tienes personas que están ejecutando roles que a ti te interesaría tener y que pueden observar este CV y decir, mira, creo que aquí podría ser más explícito en esta palabra, o a lo mejor pueden platicar contigo sobre el rol que ya están desempeñando y contarte cuáles son sus métricas, cuáles son sus objetivos, y eso te va a ayudar a ti a encontrar tus palabras clave, ¿ok? Y luego vamos a la experiencia profesional, que aquí está líder de procesos y metodologías de la innovación. Aquí lo que tengo claro es que creo que esta es la misma empresa. Cuando sea la misma empresa, y eso lo vamos a ver en el CV de Hilda, creo que sí lo hizo así, pueden poner a la empresa poner el nombre de la empresa, todos los años que han estado ahí, de qué mes y qué año a qué mes y qué año. A lo mejor empezaste a trabajar ahí en 2002 o en 2012 y llevas 8 años ahí, no sé. Y lo que vas a hacer es después desglosar los otros puestos por los cuales has ido avanzando, de manera que la empresa se ve como un solo bloque y no como bloques separados. Lo que yo veo de inmediato visualmente, me estás ayudando a entender que has tenido un crecimiento dentro de la misma empresa. Entonces, en ese caso sería empresa tal, nombre de la empresa, de qué año a qué año, y luego pongo otra línea diferente, que esto se los ponía como con un tipo de letra un poquito más intermedia entre esta, que es la más ligera, y otra negrita, y que era el puesto específico y de qué fecha a qué fecha, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que lo puedes hacer. Y dice, reduje el time to market de 18 a 24 meses, de 18 o 24 meses a 8 meses mediante un nuevo proceso de innovación, trabajando con un equipo multidisciplinario de marketing, ingeniería y compras comerciales. Aumenté la visibilidad y control de más de 70 experimentos de negocio, mapeé el proceso de innovación en el área de experiencia de procesos y áreas involucradas, creando un manual para líderes de iniciativas. Esto me parece increíble. Aquí, por ejemplo, aquí me quedo con la duda de si fue para un solo proyecto o si fue algo que instauraste y que ahora todos los proyectos que hacen tienen este nuevo tiempo para poder ser más breves. Y luego está esta parte que dice, coordinador. Rediseñé el proceso de innovación transformando un enfoque lineal en cascada en actividades paralelas, reduciendo el tiempo de salida al mercado en más del 25%. Aquí, por ejemplo, en este tiempo del mercado en más del 25%, está bien el tiempo. A lo mejor si tienes números específicos o concretos, como en este caso, puede ser interesante para entender a qué te refieres con 25%. Diseñé un sistema de seguimiento de experimentos para reducción de riesgos, mejorando la gestión y evaluación de proyectos de innovación. Ahí a lo mejor, nuevamente, ¿cuántos proyectos pasaron por esta nueva metodología? Y algo que puede ser en este tipo de puestos, y va para todos, cuando quizá es variable lo que estás haciendo, a lo mejor sí vale la pena antes, o muy probablemente vale la pena, antes de tus bullet points, darnos un par de líneas que resuman brevemente cuál fue tu función de puesto, ¿no? O sea, como en este puesto yo tenía la misión de atender a tantos proyectos o de dar atención a tantas áreas de negocio para lograr o para servir al área financiera y que lográramos tal. Este contexto ya me ayuda a entender mejor a qué te refieres, me ayuda a darle dimensión a estos bullet points que están bien redactados, están redactados con el modelo XYZ, tienen
tienen palabras cuantificables. A lo mejor lo que me falta es un poquito más de contexto para entender si esto fue en un proyecto, si fue en varios proyectos, como parte de un programa de aceleración, si fue para un producto en específico. Un poco más entender cuál era tu día a día en esto, ¿no? Luego en la parte de co-founder, del 20 al 24, lideré un equipo para obtener premios de innovación, incluyendo el de la Universidad de Guadalajara y el Premio Santander. Esta parte de co-founder y CEO, donde lideraste al equipo para obtener premios de innovación, estaría interesante entender qué es lo que premiaban en esos concursos, ¿no? O sea, qué significa obtener un premio de innovación, qué mejoraron, qué presentaron, en qué consistía el proyecto. Muy, muy breve, más que el premio, porque nuevamente yo como reclutadora probablemente no tengo contexto sobre el nivel de relevancia que tienen estos premios o las categorías que se evalúan para saber qué un premio va a ganar, ¿no? Entonces, me hace sentido solo si soy específicamente una startup que quiere ganar un premio. Voy a decir, ok, perfecto, me sirve lo que estás haciendo. Si estoy contratándote para un puesto dentro de una empresa, quizá esta pieza de información no me ayuda a entender qué es lo que me puedes ayudar a mí a resolver. Profesor de asignatura, queda súper claro, en distintos periodos, en distintas universidades, ¿no? Entonces esto es más como un bloque de qué es lo que has hecho. Formé alumnos que fueron finalistas en competencias de emprendimiento y lograron construir negocios propios, ingresando a programas de incubación de la UNAM mediante la aplicación de las metodologías enseñadas. Aquí, por ejemplo, hay un reto de uso de palabras que no nos dan más información de valor, ¿no? Mediante la aplicación de metodologías enseñadas. Esto ya no nos da información, ¿no? Entonces, ya viene aquí también un ejercicio de copywriting, de analizar si cada una de las palabras que están en este CV me está dando información. No hay CV perfecto. Tienen que sentirse cómodos con que esto es algo que se va puliendo. Y a lo mejor una redacción que te gustó hoy, pasado mañana la vuelves a revisar y le haces cambios. Entonces, la invitación también es a que con esta investigación constante que estás haciendo de vacantes, regreses a leer lo que hay en tu CV y digas, no, ya vi que puedo decir esto con mucha mayor claridad, porque como estaba explicado en esta vacante, o como estaba explicado, o como me lo explicó este colega al que me acerqué para hacer networking, me pareció que es mucho más claro y voy y lo actualizo en mi CV. Entonces, otro punto aquí es tu CV siempre es work in progress, siempre está mejorándose, para que no se obsesionen con que quede perfecto, pero que sí siempre estén preguntándose. Cada una de las palabras que está en esta hoja aporta información específica de mis funciones o de lo que yo puedo ayudarte a lograr. Si la respuesta no es sí, un sí rotundo es un no. Y entonces probablemente tendríamos que estar usando otras palabras o borrando esa parte de la oración para tener una oración más poderosa. Entonces, también es un ejercicio de copywriting constante, ¿ok? Innovation Coach, The Strategizer. Entonces, aquí lo que veo es que hay distintas cosas que han sucedido como simultáneas, y eso también puede ser algo que puedes platicar, o sea, como que manejas múltiples proyectos o que estás conectado con diversos públicos, diversas organizaciones. Eso es algo valioso que a lo mejor en tu About Me no me contaste, que tienes un network y un conocimiento tanto de mercados, de organizaciones muy amplio, que ya leyendo el CV puedo decir, aquí está la evidencia de que es verdad. Y bueno, y seguía más de 20 equipos desde una idea inicial hasta el descubrimiento de clientes y la elaboración de una validación, laborando directamente en programas de Strategizer, que aquí pues imagino que utilizaste el Business Model Canvas y todos los modelos de Osterwalder y Strategizer, y eso está súper interesante, que a lo mejor no estaban en tu toolkit o en tus habilidades. A lo mejor en metodologías y procesos valdría la pena que donde está Lean Startup también puedas poner qué otros Canvas utilizas o qué otras metodologías utilizas, además de Lean Startup, ¿ok? Coordinador de emprendimiento de la UNAM.
y coordiné la creación de 2 asignaturas en distintas facultades, posteriormente impartidas como profesor. Aquí en estas 2 asignaturas, pues cuéntame cuáles, ¿no? O sea, las 2 asignaturas de emprendimiento, me imagino, o a lo mejor de las asignaturas de emprendimiento X y emprendimiento Y, para ser más claros en a qué te referías, o asignaturas de emprendimiento en facultades de ciencias, no sé, o sea, como también ser un poquito más específico. Abrí 5 laboratorios de innovación que han entrenado centenas de emprendedores universitarios y desarrollé iniciativas de cooperación internacional. Creo que este está muy, muy interesante, y acá es donde vemos ya cómo el pasado nos empieza a dejar un poquito, nos empieza a ser un poquito más difícil encontrar estos KPIs o números para mostrar. A lo mejor este tipo de proyectos, el reto sería como preguntarte si hay más números o más KPIs que nos ayuden a entender la dimensión mucho mejor de tus proyectos. Líder de proyectos, creé la estructura de contenido de los talleres de emprendimiento de la UNAM, utilizados hasta la fecha, facilité el ingreso de varios equipos a incubadoras del sistema Innova UNAM, fortaleciendo el emprendimiento mediante la mentoría y apoyo estratégico. Nuevamente, ¿qué es apoyo estratégico? Entonces, a lo mejor es mentoría y asesoría en X y Y. O sea, cuando dices apoyo estratégico, ¿qué es un apoyo estratégico? Entonces, hay algunas palabritas acá que usas que no nos dan información concreta, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué te refieres? Y en tu lista de palabras de a qué me refiero, para saber cuál es la que quieres poner en ese bullet point. A lo mejor te das cuenta que incluso eso te da como más información para poner más un bullet point diferente o organizarlos de manera diferente. Technical and Communications Manager Inter, contribuí en la propuesta que aseguró un financiamiento de 1 millón de euros y en la presentación para uno de los primeros clientes en el estadio de AZ Alkmaar. Evalué, espero haberlo dicho bien, si no, cuéntame cómo se pronuncia. Evalué tecnologías para sistemas de transformación de basura de energía, proponiendo soluciones para maximizar la eficiencia de procesos. Aquí creo que está bien, y ya llegamos a un punto, ¿no? Donde son 10 años de carrera, donde tampoco ya nos interesa tanto ver el súper detalle de tus experiencias. A lo mejor incluso estos últimos roles pueden ser el de hasta 2016, pueden ser mucho más resumidos con esto que te decía, que es 1 o 2 líneas de contexto de qué fue lo principal que lograste, sobre todo porque en estas descripciones ya no hay KPIs tan evidentes o tan marcados. Entonces, a lo mejor ahí hay una oportunidad de sintetizar esos años de experiencia que ya están a más de 10 años de distancia. Sobre todo hasta acá, está el líder de emprendimiento, o estos 2 que están a más de 10 años de distancia del día de hoy, ¿ok? Y luego está la parte de educación. Creo que tienes aquí tus másters, tu licenciatura, y todos estos son fellowships que son relevantes en el sentido de que se entiende por las escuelas en donde lo hiciste. Si hubiesen sido cursos en escuelas menos conocidas, valdría la pena hacer una línea muy breve para describir de qué se trató ese curso o en qué consiste ese programa, ¿ok? Cuando tengan este tipo de estudios que quizás son en instituciones que no son tan conocidas. Y luego en esta parte de español, inglés, italiano, holandés, portugués, yo me apegaría a los idiomas en los que tú estás aplicando. Por ejemplo, aquí todos tienes intermedio, fluido, nativo. Mi pregunta es, si en todos ellos, incluido el holandés y el portugués, por ejemplo, podrías tener una conversación sencilla, y tú eres multilingüe. Entonces, a lo mejor también eso es algo que quiero ver al principio de tu descripción, cuando me haces profesional, con 10 años de experiencia, o sea, con más de tantos años de experiencia, multilingüe, que he trabajado con estas empresas, y ya después me pones ahí cuáles son todos estos idiomas en los que tienes experiencia. Y en inglés, en lugar de fluido, hay otras palabras que puedes poner, porque
Fluido en inglés es fluent, ¿no? Entonces la traducción al español sería tal cual avanzado, ¿no? O sea, sería mi diferencia entre inglés e italiano sería, pues los dos son avanzados, a menos que en algunos seas bilingüe, ¿no? Que tengas un nivel bilingüe, o sea, si es fluido porque te refieres a que eres bilingüe, ponlo así, bilingüe, ¿no? O sea, sí, o no sería nativo, pero yo lo pondría, por ejemplo, a los dos como avanzados, para que no pongas aquí muchos niveles y que yo diga, caray, ¿cuál es la diferencia entre fluido y avanzado? Entonces, si vas a usar la palabra intermedio, principiante, avanzado, son esos 3 niveles, intermedio, principiante o avanzado, ¿vale? Y herramientas técnicas. Ojo, acá también, de repente, hay que ir viendo está el marco de lenguas, ¿no? Del A1 hasta el C2, me parece, que te dan una idea de cómo mencionarlo. Entonces les voy a buscar por ahí este marco y se los comparto también junto con el video para que lo tengan de referencia y usemos la descripción correcta de a qué nos referimos con intermedio, avanzado, o a lo mejor, si lo estamos haciendo en inglés, a qué nos referimos con proficient o fluent, que a lo mejor es más fácil de explicar, ¿ok? Herramientas técnicas, está aquí, perfecto, es todo esto que no habíamos visto, ¿no? Los Business Model Canvas, Value Proposition, Link Canvas, perfecto. Ok, entonces está aquí como tu toolkit, perfecto. En tu caso, a lo mejor el toolkit me gustaría verlo, a lo mejor el toolkit puede ir también mezclado con los bullet points, pero esto lo dejo como a tu criterio, porque a lo mejor puedes en cada pieza de información, si no se repiten mucho, o sea, porque si en todas utilizaste estos frameworks, se van a repetir mucho, pero si por ejemplo hay metodologías o herramientas que utilizaste específicamente en un puesto de trabajo, quizá vale la pena. Esto lo hacemos mucho con los perfiles tech, ¿no? En mi trabajo como líder de tal, aquí utilicé el lenguaje JavaScript más estos frameworks específicos para este trabajo. Entonces, si hay algunos que fueron específicos para un trabajo puntual, puede ser que los pongas ahí. Y nuevamente, mapeo de supuestos, herramientas de innovación, Jira, Asana, gestión de proyectos, creo que está bien. O sea, así como estás haciendo aquí esta clasificación de herramientas técnicas, también puedes hacer una clasificación de tus habilidades principales. Proyectos personales, cofundador, que tienes 2 proyectos presentes, publiqué 30 artículos de innovación, posicionando a la consultora como referente en innovación en Latinoamérica, y desarrollé la receta insignia de Ginebra y monté un laboratorio para los lotes iniciales. Fabricamos el lote de lanzamiento y exploramos otras oportunidades de bebidas alcohólicas. Acá lo importante y el reto de tu CV es: busco colaborar en organizaciones que integren la innovación como motor de crecimiento. Quizá en el que buscas, me encantaría ver mucho más claro cuál es tu nivel de compromiso. Me refiero a si estás buscando algo full time, si estás buscando algo como consultor, porque con todo lo que tú tienes aquí, yo me preguntaría, ¿quieres ser mi consultor? ¿Está pidiendo el trabajo? Porque ese es el reto que tenemos para los perfiles con tanta experiencia, ¿no? Que a veces no queda tan claro qué es lo que nos están ofreciendo. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿estás en busca de posiciones full time o estás buscando clientes de consultoría, ¿vale? Porque a lo mejor eso podría ser un poco confuso para quien lee tu CV. Me voy a ir tratar de ir más veloz, porque según yo iba a ser breve, pero bueno. Lo que sigue es que ahora vamos con Ricardo, pero muchas de las voy a tratar de no repetir las recomendaciones que ya di en este primer CV, así que en cuestión del CV de Ricardo ahorita voy a tratar de ser más breve con otros temas e irnos puntual a algo que sea un nuevo consejo. Así que aunque no sea su CV, Ricardo y Gilda, pónganle atención a lo que vimos en el CV de Rogerio, ¿ok? Y bueno, vamos contigo, Ricardo. Frontend Developer, UX UI Designer y Tech Lead, que son los 3 roles a los que te estás postulando, ¿ok? Tus datos personales, y estás en Ciudad de México, eso está perfecto. Acerca de mí, y acá por ejemplo el tema está Mexico City, pero Tech Lead
pero todo el tema CV está en español, ¿ok? Entonces mi recomendación es que si están aplicando en inglés, va todo en inglés. Y esto también es importante. Si están aplicando a organizaciones internacionales, a startups que tienen equipos globales, aunque la aplicación esté en español, generalmente el CV va en inglés. Yo creo que tiene muy buen tiempo que no tengo un CV en español primario, ¿no? Entonces mi CV primario es en inglés, pero siempre está la opción de tener las dos versiones. Sin embargo, para aplicar roles de startups, innovación, tecnología, roles globales o regionales, es muy seguro que estás tratando de integrarte a un equipo global. Mi recomendación es que hagas el CV en inglés, a menos que definitivamente no manejes el inglés, pero hazlo en inglés, ¿ok? Acerca de mí, soy diseñador UX UI, desarrollador frontend con más de 15 años de experiencia en la creación de soluciones digitales centradas en el usuario. Me enfoco en aplicar buenas prácticas y principios de accesibilidad, lo que optimiza el rendimiento y la conversión, además de impactar positivamente el SEO. O sea, aquí está como bien claro, ¿no? O sea, que estás enfocado en este front. He participado en la definición y mantenimiento de la arquitectura de proyectos, abarcando todas las etapas desde la planificación hasta el despliegue. Y aquí lo que me falta a mí es qué buscas, ¿no? Estás en busca de qué tipo de proyectos, qué tipo de empresas, qué tipo de industria, qué es lo que estás buscando. Sobre todo porque Front-End Developer y UX UI Designer sí son posiciones diferentes. A lo mejor estás buscando un rol más hacia Product, que puede manejar, digamos, como liderar a estos dos perfiles diferentes. ¿Cuál sería ese tipo de posición que estás buscando? Y lo puedes mencionar ahí, ¿no? O sea, como abierto a roles de X y Y características para este tipo de industrias o de empresas. Habilidades clave: gestión de equipos, arquitectura de software, resolución de problemas, liderazgo, comunicación, design thinking. Aquí, por ejemplo, voy a buscar tu tecnología. Aquí, tu tecnología, Ricardo, yo las pondría aquí. A diferencia de los roles que son más administrativos, como el que vimos en el caso de Rogelio, en tu rol que es altamente tecnológico, sí quiero ver tu tech stack aquí, ¿no? O sea, tus habilidades, tus herramientas técnicas. Y las quiero ver antes que tus soft skills, porque para las empresas sí es un deal breaker que manejes o no ciertos lenguajes o ciertos frameworks. Entonces, ponlos aquí porque en orden de relevancia están en este mismo peso, ¿no? Y esta parte de gestión de equipos, arquitectura de software, esta parte de resolución de problemas, liderazgo, comunicación, yo la dejaría, pero pondría mucha atención a qué es lo que dicen las vacantes en cuestión de skills. Si hay que priorizar palabras dentro de tu CV, prioriza siempre las technical skills, porque tus soft skills se ven en la redacción de tus bullet points, y cuando yo te invito a una entrevista, es ahí también que estoy evaluando tus soft skills. Pero en el CV quiero ver tus technical skills, ¿ok? Entonces yo las pondría junto con tus habilidades clave, bueno, antes que tus habilidades clave, ¿no? Tus habilidades técnicas o tu tech stack. Experiencia profesional: UX UI Engineer, Tech Lead, que son los roles que has tenido, Senior Frontend, ok, perfecto. Y acá que tienes este rol de UX UI Engineer, yo me quedo con la duda de saber en qué se distingue de un designer, ¿no? A lo mejor tiene que ver con el seniority de lo que estás haciendo, y quizá aquí en UX UI Designer no es un UX UI Designer, es un UX UI Engineer. Nuevamente, hay que saltar a ver cómo lo están publicando las vacantes, cómo se llaman los puestos, porque también puede ser que el rol de UX UI Engineer no sea tan común, que me parece que podría ser bastante común. Me toca investigar, pero te invito a que también hagas el mismo ejercicio. Sí, lo que sea más atinado aquí es ponerle que eres un UX UI Designer o un UX Engineer, como lo eres aquí, ¿ok? Y diseñé la plataforma CRM, lo que aumentó la satisfacción del usuario al incorporar mejoras basadas en un exhaustivo proceso de investigación y pruebas de usabilidad. Ok. Rediseñé la plataforma de CRM. Ok. Mejoré el rendimiento de las consultas de CRM en un 40%. Contribuí a la arquitectura de Next.js. Ahí ya estoy diciendo
No estoy haciendo una buena dicción, voy a leerlo mejor. Contribuí a la creación de la arquitectura en Next.js, estableciendo estándares de código y una estructura declarativa en los componentes. Perfecto, esto me parece bien. Por ejemplo, de rediseñé la plataforma SRM, me suena a que ha sido tu proyecto principal y podría funcionar como lo que les mencioné en el CV de Rogerio, de ser este párrafo o estas 2-3 líneas que nos explican la misión principal de tu puesto y después va acompañada de los bullet points que nos cuentan cuáles son esos KPIs o esos logros que has tenido. Luego tenemos esta posición de Tech Lead. Aquí pues tenemos poquito tiempo, ¿no? De agosto a noviembre este año, por lo tanto es normal que haya menos bullet points que aquí en el Tech Lead. Aquí quizá por eso también se vuelve más importante comunicar el alcance de tu posición, o sea, que tuvo tu posición. Y aquí en Tech Lead lideré el equipo de postventa, mejorando la eficiencia del departamento de alinear objetivos y estrategias en colaboración con los miembros del equipo. Aumenté el conocimiento de área en mi equipo, organizando visitas al equipo operativo para entender mejor, lo que facilitó una atención más efectiva. Fomenté el desarrollo profesional del equipo, colaboré con la implementación de arquitectura escalable. He participado en la... Ok, creo que sí está aquí. Lo que quiero ver es que esto me habla mucho de tu rol como líder, ¿no? Me enfoco en aplicar buenas prácticas y principios de accesibilidad, lo que significa el rendimiento y la conversión. He participado en la definición y mantenimiento. Lo que creo que estoy viendo aquí como Tech Lead, que no veo aquí en la primera descripción que me das, es que eres eso, que has liderado equipos completos, porque aquí como lo habías redactado suena a que eras un contribuidor en solo. Y si ya eres un manager, es un buen momento de ponerme aquí que has sido manager o liderado equipos para lograr tal, ¿ok? Colaboré en la implementación de una arquitectura escalable, alineando soluciones, mejoré las habilidades. Aquí está súper bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, mejoré el rendimiento de las consultas del CRM en un 40%, optimizando la organización de la base de datos y la consulta de información, lo que resultó en una mayor eficiencia operativa según Datadog. Ok. Aquí me gusta que utilizas los verbos, o sea, que no hay verbos tan repetidos. Aquí quizá el mejoré las habilidades técnicas del equipo, diseñando los planes de desarrollo personalizados en conjunto con cada chapter lead, lo que elevó el nivel de competencia del grupo. Está súper bien. Aquí, por ejemplo, el mejoré no está mal porque no está tan cerca de este verbo, y eso me da la oportunidad de decirles que tengan cuidado de que sus bullet points no sean repetitivos, incluso en este aspecto de que todo sea mejoré, apoyé, hice, ¿no? Entonces busquen también que no sean repetitivos. Reduje la deuda técnica, facilitando la comunicación entre product owners y chapter leads, lo que resultó en una mayor claridad. Acá, por ejemplo, la deuda técnica sí es medible. Mi pregunta sería si tú tienes un KPI o un porcentaje que sea más claro para identificar, o quizá darme un poquito más de claridad sobre en qué parte de la deuda técnica a qué te refieres, ¿no? Luego está este Frontend Chapter Lead, y creo que en estas eras Tech Lead y Chapter Lead en la misma empresa, misma recomendación. Cuando la empresa es la misma, pones empresa, periodo que año a qué año, y después desglosas dentro de ese bloque todos los distintos puestos que tuviste en esta empresa para contarme una historia de crecimiento, o sea, para que sea visualmente claro que tuviste crecimiento dentro de una misma empresa. Y el reto aquí, dentro de tus bullet points, nada más revisar, están redactados de manera que es claro lo que hiciste. Mi pregunta para ti nada más sería que te asegures, o mi sugerencia para ti es que te asegures que estos bullet points no son repetitivos con estos y que no son repetitivos con los anteriores. Si hay bullet points que son casi lo mismo, asegúrate que los más complejos siempre están en tu trabajo más actual, ¿no? Porque si no, suena a que llevas mucho tiempo haciendo lo mismo sin necesariamente haber logrado tener una complejidad mayor en lo que estás haciendo. Entonces, por eso es que naturalmente
Los bullet points de tus trabajos más antiguos suelen ser menos y más breves que los bullet points de tus trabajos más actuales. Acá es diferente porque vemos que hay un tema del tiempo que estuviste en este rol, ¿no? Entonces fue un tiempo chiquito y es natural que sea más pequeño. La realidad es que los roles actuales tendrían que ser como más con mayor información que los roles anteriores. Y luego tienes de 2019 a 2020, 2013, o sea, tienes estos roles que se empalmaron, ¿no? Ahí lo que se tienen que preparar es para contarle a las empresas, porque cuando yo veo que hay roles que se empalmaron, y esto es algo que a mí me sucede, yo también he participado en muchos proyectos simultáneos, la pregunta es, ¿cómo es que los organizabas? ¿Tenías un trabajo full time? Estos eran proyectos puntuales, estos eran proyectos part-time, estabas como asesor, porque aquí corremos el riesgo de que se sienta que quieres estar en todo y que no tienes foco para el proyecto que yo tengo y para el que estoy postulando una vacante, ¿no? Entonces nada más tener mucho cuidado y bueno, aquí un typo, ¿no? Un dedazo, que se te fue una I en latina, que pues no debería ir ahí. Senior Frontend Developer, entonces tu avance por sí solo me cuenta una historia de crecimiento porque fuiste de developer a chapter lead, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algo bien interesante es que tienes también esta experiencia más como emprendedor o como dueño de negocio que quizá no veo acá, ¿no? Aquí en este About Me, quizá también vale la pena que me cuentes que tienes experiencia liderando equipos y construyendo negocios, porque entonces eso me habla de alguien que no solamente tiene expertise técnico, sino que tiene entendimiento del negocio al que se va a insertar, que eso es algo esencial cuando estamos buscando un equipo, una persona técnica que ocupe un rol de management. Luego tenemos el crecimiento del área, 2019, todavía está cerquita. Y Web Developer Junior, perfecto. Luego tenemos Ironhack, hiciste un bootcamp de Full Stack Development. Nuevamente, quizá Ironhack no es tan conocido y a lo mejor aquí cuando te refieres a Full Stack Developer Bootcamp, quiero ver 2 puntos y seguido y entender qué stack fue el que aprendiste ahí, porque me estás diciendo que desde 2019 ocupas ese stack. Y luego este icono en maestría en medios virtuales, quizá también es qué aprendiste a hacer ahí, ¿no? O sea, como muy breve, cuáles fueron estas herramientas o técnicas que aprendiste a crear ahí. Este icono es especialidad en producción y postproducción de animación 3D. También probablemente utilizas ahí alguna tecnología específica que no sé, que creo que no están aquí. No sé si es alguno de estos de algunas tecnologías que están acá. Lo que valdría la pena también con tus tecnologías es así como las tenía Rogerio, catalogadas o categorizadas para entender de qué va cada una de las tecnologías que están ahí, si son front, si son full, si son el backend, si son otro tipo de metodologías, o sea, ¿cuál sería la categorización de esas tecnologías? Tu licenciatura en diseño de comunicación visual, que esto está como más claro, y tus idiomas, nivel C1, Bilingual Proficiency, este está perfecto. A esto me refería con el marco del lenguaje, el marco internacional, es un nivel C1, que quiere decir que tienes un proficiency o una habilidad a nivel bilingüe, ¿ok? Y español nativo. Y ya, eso sería. Creo que en este caso, para ti, Ricardo, nuevamente me falta aquí me falta un poquito más de cómo conjugas estas distintas experiencias que tienes. Me suena tu About Me a alguien que contribuye en solo y no me logras transmitir ese seniority que sí puedo ver en el resto del CV. O sea, lo que hace el About Me es que nosotros le estamos dando contexto al reclutador. No asumamos nunca que el reclutador o la reclutadora saben de qué van ni las tecnologías, ni la empresa, ni la escuela. Así que si creemos que una línea extra de descripción nos va a ayudar a darle claridad, también está perfecto. Por ejemplo, aquí donde dice Frontend Chapter Lead de la empresa X, si la empresa X no es un Nestlé, no es un Procter & Gamble, sino son empresas tradicionales,
A lo mejor quiero poner aquí esta empresa, es una startup o una empresa de tecnología que se encarga de hacer A, B, C y D para la región Latinoamérica. Lo que quiero es que me ayudes a entender el nivel de complejidad o el tamaño de proyectos que maneja la empresa en la que estás, ¿no? No es lo mismo una pequeña pyme de alcance local que una startup de tecnología con alcance global o regional. Entonces también valdría la pena meterle una línea abajo de donde pones tu título y la empresa de qué es esa empresa, ¿ok? Y bueno, vámonos ahora sí con Gilda. Gilda, acá tú usaste un formato de Canva para lograr que todo cupiera. Y acá la primera observación que yo tengo es que puedes hacer un mejor tema de priorización del espacio para no tener que hacer esto, ¿no? Tu CV visualmente no está bien alineado en el sentido de que aquí tiene un margen mínimo. Estoy segura que si yo intento imprimir esto, me va a quedar cortado o sea, si yo lo intento imprimir así normal en una carta, me va a quedar cortado. Entonces, evitemos siempre trabajos o pasos extras al reclutador. Ya es muy poco común la realidad que pudieses o que tuvieras que imprimir tu documento, pero en el caso de que así sea, este formato no te va a ayudar para poder tener una impresión que se vea limpia, ¿no? Que se vea bien encuadrada. Y lo otro que tenemos es que esta letra, estoy segura que es mucho más pequeña que 10 puntos. Esta debe ser como un 8 puntos y ya no es fácil de leer, ¿ok? La sugerencia de letra mínima para tu CV es que sean 10 puntos. O sea, letra tamaño 10, o sea, te vas a tu documento y es letra tamaño 10 para que sea legible. Y lo que tienes aquí, por ejemplo, que es algo que vi en tu CV, que tú tienes una historia profesional muy grande en una sola empresa, y que a esto es a lo que me refería cuando tienes la empresa, el periodo en el que has estado y todos tus roles, ¿ok? Aquí tú estás decidiendo no poner mes y año. Mi sugerencia es siempre pongan mes y año porque da una idea mucho más clara de cuáles han sido estas transiciones, porque cuando pones año, pues nos das 12 meses de interpretación para saber cuándo inició o terminó este periodo, ¿no? Y cuando pones mes y año nos das mucha claridad de cuál fue el periodo real que tú estuviste en esta posición. Entonces, aquí tienes un solo bloque que está súper bien, la empresa y luego todos los roles que has tenido. Y esta decisión de que los empleos anteriores que tuviste de esta otra empresa solamente están mencionados. ¿Por qué? Porque ya no nos aportan valor, ¿no? Tiene mucho tiempo que ocurrieron y entonces tu trabajo aquí en esta parte de desarrollo como directora regional es el que es muy relevante. Aquí lo que voy a tratar de hacer, a ver, vamos a hacerlo más grande. Dirigir proyectos, o sea, vamos a ver que no sean repetitivos, ¿no? Dirigir proyectos y equipos supervisando indicadores semanalmente con gerentes y el área corporativa. Aquí, este bullet point es dirigir equipos y proyectos o dirigir a 95 colaboradores organizados en 5 equipos o no sé, ¿no? Aquí lo relevante es cuántas personas estuvieron bajo tu cargo. Porque, por ejemplo, supervisando indicadores semanalmente con gerentes y el área corporativa, no me da tanta, o sea, como que a lo mejor 95 que pones entre paréntesis es lo primero que quiero ver porque es lo más impactante, ¿no? Dirigí un equipo de 95 personas o estoy a cargo de 95 personas entre estas y estas áreas, que es lo que me dices aquí, ¿no? O sea, que son área corporativa y gerente. Garantice el logro de ingresos y márgenes de proyectos implementando estrategias comerciales que han aumentado los ingresos hasta un 48%. Aquí hay un tema de voltear tu bullet point, ¿no? Tu bullet point sería aumenté los ingresos hasta en un 48% o en un 48% o el margen de ingresos implementando estrategias comerciales, ¿no? O a través de mejoras en la estrategia comercial. Colaboré con el equipo de gerentes en la revisión de análisis trimestrales del mercado para la toma de decisiones estratégicas de productos, precios y promociones. Sí, aquí lo pondría como estos bullet points donde dicen colaboré. Mi pregunta para ti sería, ¿en qué consistió tu colaboración? ¿Qué análisis específicos hacía? Nuevamente, lluvia de ideas de decir, pues yo analicé estos datos, yo era encargada de
recopilar esta información o de trabajar con estos equipos para recopilar esta información. O sea, mi petición sería, ¿qué hay dentro de esa palabra colabore que es poco clara, que nos da una idea más puntual de a qué te refieres con tu colaboración dentro de este proyecto? No lo mismo, participa en la conceptualización del desarrollo e implementación de campañas de marketing, manteniendo 4 proyectos en colaboración y 4 en desarrollo. Aquí estuve a cargo de 4 proyectos, participé en la conceptualización y mantenimiento de 4 proyectos de comercialización y 4 de desarrollo para su lanzamiento al mercado. Entonces ahí como que entre tanta redacción, tus KPIs, por eso la sugerencia es que sea qué lograste, cómo lo mediste y luego las actividades, porque si empiezas contándome qué actividades hacías y hasta el final me cuentas qué lograste, es muy probable que pierdas mi atención o que a lo mejor yo no logre identificar cuál es esa métrica relevante que hace que tu trabajo sea impactante. Diseñé, implementé y supervisé con el área de ventas y marketing la estrategia comercial de los desarrollos horizontales. Controlé gastos operativos y encontré alternativas para reducir el presupuesto anual en un rango del 10 al 30%. Contribuí a mejorar los procesos postventa. Garanticé la calidad. Resolví problemas que afectaban el clima laboral. Aquí creo que me pasa esto que les había comentado. Tienes tantas funciones como directora que valdría la pena reducir el número de bullet points que tienes, encontrar realmente cuáles son esas métricas de negocio que sí has logrado contribuir a la empresa en cuestión de ahorros, de ingresos, estas ventas, ¿no? O sea, si yo te pregunto, como directora regional, ¿cuál es tu métrica principal? A lo mejor es ventas, a lo mejor es eficiencia, y quiero ver aquí, que creo que cabe muy bien, que puedas darnos un párrafo breve, 2, 3 líneas, 4 líneas, de descripción de qué era tu puesto. Mi puesto como directora regional, yo tenía la misión de colocar estos y estos productos o esta unidad de negocio, dirigir a un equipo de tantas personas, como si me lo estuvieras contando en una conversación. ¿Por qué? Esta es la entrada a una entrevista. O sea, imagínate que te están preguntando, bueno, ¿y aquí qué es lo que tenías que lograr? Ah, perfecto. Aquí lo que tenía que lograr era llevar al equipo de A a B haciendo esto. Teníamos este producto principal o teníamos estas cosas como principal. Y ya después me cuentas los 3 o 4 bullet points más relevantes, 5 más relevantes de esta posición. Porque entonces lo que está pasando aquí con tantos bullet points es que le estás restando fuerza a cómo todos esos bullet points en conjunto hacían que tu rol como directora cumpliera un papel estratégico dentro de la estrategia, un papel estratégico dentro de la empresa, ¿ok? Y subdirectora de operaciones, mejoré la comunicación y procesos del área corporativa, apoyé a la dirección general en la evaluación de nuevos proyectos, realizando análisis de mercado. Aquí mi pregunta para ti sería, ¿cuáles de estos bullet points quizá no eran los más relevantes? Y te empujaría a que me cuentes cuáles eran deal breakers o cuáles eran esenciales para la empresa y la razón de ser de tu puesto. Entonces, también sobre todo, como has pasado de gerente nacional de mercadotecnia a subdirectora de operaciones a directora regional, sí vale la pena ahí este micro párrafo que nos vaya contando cómo es que tu ascenso dentro de la empresa en qué consistió la complejidad, o a lo mejor fue un cambio de proyectos, ¿no? Diferentes. O sea, a lo mejor dentro de gerente nacional de mercadotecnia a operaciones, probablemente fue un movimiento lateral que ahí tenías que hacer otra cosa. Cuéntanos esa historia en estos párrafos introductorios para que tengas menos bullet points que hace ver como que estás queriéndonos contar todo lo que hacías. Mi invitación para ti es que preguntes ¿cuál de todas estas actividades realmente fueron estratégicas en mi posición? Y luego tienes inglés avanzado, Microsoft Office, Power BI, Photoshop, SICAF, en control, lo mismo. Aquí, por ejemplo, con las herramientas, si las puedes categorizar, mejor. Y esta parte de tus herramientas,
iría muy bien también aquí en tu información. ¿Qué pasa? Tu información extracurricular está ocupando un montón de espacio con información que ya no es relevante. Un curso que hiciste, a menos que sean certificaciones, diplomados, certificaciones que mantienes hasta hoy, pero aquí suena a que era un foro, o sea, que fuiste a un evento o que tuviste un diploma de participación. O sea, esto tiene más de 10 años. No es relevante. O sea, los cursos cortos de actualización dejan de ser relevantes. Yo me quedaría con tus diplomados, me quedaría con, sí, lo que tenga el rango de diplomado, porque, por ejemplo, también ir a la conferencia de WOBI, pues a menos que hayas estado específicamente en una formación, no me cuenta una historia de preparación. Eso me puedes contar, o sea, que eres alguien que constantemente se está actualizando en distintos temas y eso me lo puedes contar aquí. O sea, como que me actualizo constantemente en temas de ¿qué? De clima laboral o en temas de operaciones. Eso cuéntamelo, porque aquí soltarme o listarme la serie de cursos o eventos a los que has ido, sobre todo cuando ya tiene tanto tiempo que pasaron, no es relevante, ¿no? O sea, no aporta a contar una historia de seniority. Y seguramente tienes más estudios o cosas que estás aprendiendo, yo las contaría por aquí, ¿no? En el perfil, porque tu perfil, si es este cuadrito chiquitito, seguramente sería, está muy pequeñito, yo quizás sacaría tu perfil de aquí, lo pondría arriba de la experiencia y pondría esto que yo llamo inventario, porque estas sí ya no necesitan más explicación, más que categorizarlas, la mandaría a tu barrita de cosas de inventario, porque si te das cuenta, aquí en esta franja va la información que no requiere mayor elaboración y estás mandando tu perfil a un lugar secundario cuando con todo lo que tienes, aquí el reto que tú tienes que contarnos es cómo el hecho de que tú lleves tanto tiempo en una empresa no hace que estés obsoleta para un mercado actual. Y ojo, no lo estás, para que no sientas, porque luego es parte de lo que nos llega, ¿no? Así como de, he estado tanto tiempo en esta empresa, seguramente no tengo valor allá afuera o no sé cuál es mi valor externo. Empecemos porque lo tienes, pero sí probablemente has pasado mucho tiempo sin ver qué está ocurriendo en el mercado externo. Entonces aquí en mi About Me, en tu About Me, donde me cuentas la experiencia, va a ser súper importante que me cuentes un poquito más de qué haces y qué buscas, ¿no? ¿Quién eres? Pues una ejecutiva con 20 años de experiencia en gestión de proyectos y aparte de marketing y operaciones, imagen y marcas. Y aquí donde dice creativa versátil, especialmente calificada en el diseño de estrategias comerciales, mejoras de procesos. También me falta, ve por ejemplo aquí, regresas otra vez licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Administración. Todo esto podrías reducirlo porque todo esto es el quién eres. Todo esto nos dice quién eres y un poquito de lo que haces, ¿no? El que haces aquí, creo que está aquí. El que haces en diseño de estrategias comerciales. Entonces, tú quién eres y qué haces está aquí. Tienes oportunidad de redactarlo de manera que tengas esta estructura. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Para que tengas espacio para contarme qué buscas. ¿Estás metida en algún tipo de industria en específico? ¿Te interesa algún tipo de proyecto en específico? ¿Qué es lo que a alguien con toda tu experiencia y tan enfocada le puede llamar la atención? Para que tú seas quien me dé ese contexto, porque si no, efectivamente, después de estar tanto tiempo en una sola empresa, yo no podría tener tan claro qué es lo que estás buscando, ¿ok? Y eso es una pena porque tienes mucha preparación. Y en esta parte de la educación, a lo mejor si tienes estos diplomados, también como en información extracurricular o educación continua, puedes poner tus 2 o 3 diplomados y yo quitaría todo lo demás que son cursos cortos y eventos que no aportan mucho a tu perfil. Yo lo que aquí me preguntaría es, de estos proyectos, ¿qué aprendí que sí aplico en mis empleos? Y me tengo que asegurar que estén redactados aquí. Me tengo que asegurar que ahí cuento sobre lo que aprendí de marketing. Hablas también mucho en estos repites el tema de cultura, ¿no? Procesos y cultura corporativa, clima laboral. Y entonces, ¿cuáles serían estas 3
cosas principales que tú en tu rol como directora o como gerente has tenido que resolver, porque resuelves cosas de negocio, resuelves cosas del equipo y seguramente eres muy experta en algún tema de industria, ¿no? Entonces, aquí no lo alcanzo a ver. Aquí, por ejemplo, no alcanzo a ver cuál es esa industria en la que tú eres muy experta, o si son un conjunto de industrias, o si es una región, ¿ok? Y bueno, aquí lo mismo, tu LinkedIn, creo que aquí le faltaba una N, ¿no? Le falta la N de LinkedIn. Y está el link, tu correo, perfecto. Y dirección, marketing comercial, operaciones. Nuevamente, estas palabras clave se van a modificar cuando veamos qué tipo de vacantes nos están llamando la atención, ¿ok? Si tú hoy estás en una búsqueda donde estás en tu puesto y estás viendo qué más hay, yo, además de las vacantes, te preguntaría, ¿quién está en ese puesto que a ti te encantaría tener? Porque también se vuelve un role model, ¿no? ¿Qué estudió esa persona? ¿Qué hace esa persona? ¿De qué habla esa posición? ¿Puedo encontrar más personas con ese tipo de puesto? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué tienen en común conmigo que yo puedo comunicar de mi perfil? Entonces, también, con esto llegamos al final de la revisión de los CVs, o sea, de manera puntual sobre el CV tengan cuidado de que la forma o el formato nunca sea más importante que el texto o el fondo, que ahí lo importante es que no estén repitiendo ideas, que las ideas nos vayan contando de abajo hacia arriba una mayor complejidad cada vez, y que si creemos que no queda claro, o sea, si alguien que no nos conoce, y esta es la prueba de fuego, denle este CV a alguien que no tenga nada que ver a nivel profesional con ustedes o que trabaje en otra industria, pregúntanle que lo lea y que les diga si entiende a qué tipo de industria te estás enfocando, qué tipo de proyectos estás haciendo. Si la respuesta no es clara, entonces tienes una oportunidad de darnos más contexto, de redactarlo. Si algo no está en tu CV, no existe. No asumas que el reclutador tiene la capacidad, ni el tiempo, ni la intención de interpretar la información que está ahí, ¿ok? Porque pues hay muy buenos reclutadores, hay gente que hace muy bien su trabajo, pero no toda la gente hace muy bien su trabajo. Y aunque la gente haga bien su trabajo, tenemos que preguntarnos cómo puedo facilitarle yo el entendimiento de mi historia a alguien más y cómo puedo tomar yo el control de la interpretación de mi historia, ¿ok? Por favor, tienen la oportunidad de, si tienen algunas preguntas, me las comparten en el chat, que va a estar todavía abierto una semanita más después de que les comparta esta sesión. Voy a estar encantada de conversar. Y ahora sí, con eso vamos a ir así ya sin cortes para que vean que no hay nada extraño en esta parte. Quiero ver dónde está. Vamos a poner acá nuestra ruleta. Espero que lo estén viendo bien. Espero que se esté viendo bien. Y vamos a poner aquí la ruleta. Yo le voy a dar clic. Hilda, Ricardo y Rogerio son las 3 personas que sí completaron su CV. Y yo le voy a dar clic y quien gane va a aparecer aquí. ¿Y qué va a pasar? Esta persona tiene acceso a una sesión de 1 hora gratuita conmigo para conversar sobre su proceso de búsqueda, para entender qué es lo que están viviendo, para poder profundizar sobre el análisis de su CV o para poder también hablar de recomendaciones de cómo pueden dirigir esta búsqueda de empleo que están haciendo, si es que está activa o si lo están haciendo de manera pasiva. Voy a estar encantada de conversar con ustedes para poderles apoyar de manera completamente gratuita, así que veamos quién se lleva esta sesión. Rogerio, eres el afortunado, me va a encantar conversar contigo. Te voy a mandar la liga a mi agenda para que puedas buscar un espacio que sea adecuado para ti. Les agradezco mucho a los 3. Este video lo están recibiendo todos los participantes del reto. Les agradezco a ustedes 3 por haber tomado el paso de compartir su versión final. Espero que estas recomendaciones sirvan para que puedan mejorar su CV. Estoy en espera de sus comentarios.
Y bueno, la invitación a que sigan pendientes de las actividades que estoy haciendo gratuitas, los cursos, y que me cuenten qué les pareció el reto. También su feedback para mí es súper valioso, siempre hay oportunidad de mejorar, así que si hay algo que les hubiera gustado, que fuera diferente, por favor compártanmelo, yo voy a estar encantada de escucharlo y poderlo aplicar a las siguientes ediciones. Muchas gracias, nos vemos pronto.